El Worbla Fines Art es el original. Es rugoso por un lado y más liso por el otro, pero ambos lados pegan igual de bien una vez activado. El Worbla Black Art es rugoso por un lado, un poquito menos que el Fines Art, y es más liso por el otro, pero al igual que el anterior, ambas caras pegan igual de bien una vez activado. El Worbla Messed Art tiene una rugosidad similar al Black por uno de sus lados y una trama de malla por el otro. El Worbla Transpa Art es completamente liso y ambas caras son idénticas. Para trabajar todos los Worblas es recomendable una decapadora, ya que un secador no alcanza la temperatura necesaria para activarlo. El Fines Art se activa a 90 grados. El Black se activa a 90 grados. El Messed se activa a 80 grados y al activarlo se vuelve un poquito más rugoso de lo que era en bruto. El Transpa se activa a 120 grados. El Worbla normal tiene una flexibilidad media. El Black quema un poquito más los dedos y tiene una flexibilidad más alta. El Messed tiene una flexibilidad más baja al tener la malla por uno de los lados. El Transpa, como vemos, tiene mucha flexibilidad. Aquí tenéis los Worblas de mayor a menor flexibilidad. Con el normal juntamos los trozos bastante bien y se deja modelar sin problemas. En el Black los trozos se juntan muy bien, siendo más fácil conseguir una masa homogénea. El Messed también se junta bien entre sí, pero al querer modelar con ello, tenemos los pelillos de la malla saliéndonos por todos lados. El Transpa quema mucho y no llega nunca a fusionarse entre sí, siendo bastante difícil modelar con él. Aquí tenéis nuestra conclusión de mayor a menor capacidad de modelado. Para comprobar el pegamento, calentamos las dos partes y las unimos entre sí. Después de dejarlo enfriar, tratamos de separarlas. El Worbla normal no conseguimos separarlo. El Black, tras un poco de pelea con él, lo separamos sin problema. El pegamento del Messed es tan fuerte que se nos pega a los dedos al manejarlo. Nos es completamente imposible separarlo ni un poquito. El Transpa lo despegamos sin ningún tipo de problema. Y aquí tenéis de mayor a menor el nivel de pegamento y la fuerza de las uniones de cada Worbla. Vamos a ver qué tal se amoldan los Worblas a esta ranita. El normal se amolda bastante bien, aunque pierde un poquito de detalle. Y en zonas que requerían más flexibilidad, como son aquí las patitas, se nos ha rasgado. El Black se amolda súper bien, cogiendo mucho detalle y aguantando muy bien las zonas complicadas. El Messed, al tener la malla, no se amolda bien, ya que no permite que se estire para coger la forma del objeto. El Transpa de primeras tampoco conseguimos amoldarlo bien al objeto y coge poco detalle. Aquí tenéis de mayor a menor la capacidad de amoldarse a un objeto y a sus detalles de cada tipo de Worbla. Vamos a alisar los Worblas de tres maneras diferentes, con cola blanca, con gueso a pincel y con gueso en spray. Empezamos con la cola blanca. Para el Worbla normal dimos 7 capas de cola y para el Black y el Messed 5. Al ser más lisos hace falta menos capas, pero aún así hace falta alisar la superficie. Al alisar con cola blanca es bastante difícil que no se vean las trazas del pincel. Tras encolar para alisar la superficie, damos una capa de imprimación en spray para unificar y ver cómo nos ha quedado. Este es el Worbla normal, aquí tenéis el Black y por último el Messed. Para alisar la cola blanca es más rápida que el gueso, pero el acabado es bastante peor. Es fácil que queden pinceladas, que se nos quede polvo pegado, etc. Con el gueso a pincel dimos a los 3 Worblas 7 capas. Damos todas las capas seguidas y luego lijamos a mano con lija de madera de grano fino y mucha paciencia. En superficies planas el gueso va muy bien, pero al lijarlo, en el cuadrado de Worbla normal se nos ven las aristas, por lo que deberíamos haber dado más capas de gueso. Con los Worblas Black y Messed, las 7 capas nos fue muy bien. Lo bueno del gueso es que al lijarlo tú manejas cómo de liso quieres dejarlo.
Tras alisar el Worbla con gesso, damos pintura de imprimación en spray para ver cómo ha quedado. Desde nuestro punto de vista, el gesso es la mejor manera de alisar el Worbla. Requiere más tiempo y trabajo, pero el acabado es un liso perfecto que simplemente depende de tu trabajo con la lija. Por último, alisamos con gesso en spray. De este gesso dimos 7 capas seguidas y al igual que antes lo lijamos. Después imprimamos para descubrir la cantidad de poros que había dejado este tipo de gesso. Usar gesso en spray es una manera rápida de alisar, pero el acabado la verdad es que no nos gustó en absoluto. El Worbla Transpa Art es completamente liso, por lo tanto damos directamente pintura de imprimación para ver cómo quedaría. Algo importante a saber es que la cola blanca sin imprimar o sin pintar es muy delicada. Se quedan muy fácilmente marcadas las huellas de los dedos o cualquier objeto con el que lo presionemos. Elegir gesso o cola también depende de la pieza que vayamos a hacer. Si esa pieza sufre golpes o roza con otras piezas, la cola blanca, por ejemplo, no es una buena salida, ya que si se te desconcha un trocito, como veis, todo irá detrás. El gesso, en cambio, es bastante más duro de pelar. Y hasta aquí la review de los diferentes tipos de Worbla. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y esperemos que os sirva para vuestros cosplays. Podéis seguirnos por nuestras redes sociales para ver más trabajos nuestros o escribirnos con lo que sea. Un saludo.